Cuando pensamos en la siguiente pregunta, ¿qué es el cristianismo? Nos vienen a la mente muchas respuestas, tanto la que hemos tenido nosotros como la que han tenido nuestros familiares sobre lo que es el cristianismo, o lo que piensan los vecinos al vernos a nosotros sobre qué es el cristianismo. Mucha gente tiene opiniones muy negativas sobre lo que es el cristianismo. Pero ¿será eso lo que es el cristianismo? Ese concepto que el mundo tiene de cristianismo, ¿hemos nosotros mostrado al mundo lo que es el verdadero cristianismo? Acompáñanos en esta clase para poder entender realmente qué es el cristianismo. La primera pregunta es, ¿qué piensas cuando oyes la palabra cristianismo? ¿Qué piensas tú? O sea, ustedes, ¿qué piensan cuando oyen la palabra cristianismo? Voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué creen que pasa por las mentes de sus compañeros o vecinos o amigos o que no son cristianos cuando escuchan la palabra cristianismo? A ver, ¿qué ustedes creen que pasa por sus mentes? Y yo quiero que usted ahí, mientras hacemos este ejercicio, usted pueda comparar su respuesta de la pregunta 1 con su respuesta a la pregunta 2 y preguntarse por qué, como les pregunto, ¿encaja la respuesta 1 con la respuesta 2 que ustedes dieron? No, ¿verdad? No encaja. Por eso yo le invito a que usted preste mucha atención y fundamentemos de verdad nuestra fe. Establezcamos las raíces, los pilares ahí de nuestra fe claramente. Y en este curso vamos a ver muchas cosas que usted pensaba que eran y no son. Así que, para iniciar entonces, el cristianismo, como su nombre lo indica, tiene a Jesucristo como base, como dijeron, seguidor de Cristo. Obviamente, el cristiano es el que siga a Cristo. Así mismo es. Entonces, su nombre lo indica. Es alguien que tiene a Cristo como su base, como su fundamento, como su razón de ser. O sea, se rige con los parámetros que estableció Jesucristo, porque por eso soy seguidor. Yo no soy cristiano porque soy admirador de Cristo. Ningún admirador de Cristo es cristiano. Yo no soy cristiano porque me cae bien ese tal Cristo. Yo no soy cristiano porque Jesucristo, ni siquiera, escúchame bien esto. Yo no soy cristiano porque Jesucristo es un buen ejemplo. Muchos filósofos inconversos han pensado a lo largo de la historia que Jesucristo fue un buen ejemplo. Muchos lo ven como un gran maestro nada más. Entonces, no es solamente eso. Claro que es ejemplo, claro que es un gran maestro, pero no es solo eso. Y yo no lo sigo solamente por eso. Entonces, es más que eso, hermano. Es más que eso. Tampoco tú eres cristiano porque eres simpatizante. En la iglesia van muchos simpatizantes, pero no cristianos. Ahora, no es nuestro deber definir quién es simpatizante y quién no, repito, ya lo he dicho otras veces, pero sí tenemos al menos que tener claro que cuando vas a la iglesia hay simpatizantes y hay cristianos. ¿Ya? Hay quienes les gusta el cristianismo, pero no son cristianos. Y eso pasa mucho. Entonces, eso es lo primero que tenemos que pensar cuando un hermano te lastima en la iglesia, decir, ok, es que hay simpatizantes y hay cristianos. Tal vez el que me lastimó es un simpatizante. A veces también los cristianos lastiman y son genuinos, porque son pecadores también. Pero son cosas que debemos tener en consideración. Entonces, este estudio debe empezar, obviamente, si vamos a hablar de qué es cristianismo, tenemos que empezar hablando de la persona de Cristo. Hay un par de preguntas aquí que vamos a responder brevemente. Y dice, ¿cómo aprendemos acerca de Jesús? Si una persona de la nada sale hoy y dice, quiero aprender acerca de Jesús, ¿cómo hago? ¿Se va a la biblioteca? Bueno, ya casi no se hace eso, pero se iba ante la biblioteca o se busca Jesús en el buscador de Google, Safari, qué sé yo, y buscan Jesús, ¿quién es? Y le van a salir un montón de documentos, si quiere poner PDF y le va a salir allí, o le va a recomendar libros. Esa es una de las formas que nosotros podemos averiguar quién es Jesús. También vemos librerías cristianas, obviamente, donde nos va
nos va vamos a encontrar bastantes libros de Jesús y de la fe cristiana y todo esto, ¿no? También tenemos grandes historiadores romanos del primer siglo, ¿ya? Tácito, eh, hay varios, inclusive no solo del primer siglo, también del segundo siglo, inclusive antes de Cristo hay historiadores que también narran historia del judaísmo y la espera del Mesías, todo esto, también eso, los grandes historiadores judíos aristocráticos, como el caso de Flavio Josefo, ya que también escribieron aproximadamente durante ese mismo periodo, y también textos antiguos en los que mencionan a Jesús, entre los primeros cristianos. O sea que, ¿cómo aprendemos a Jesús? Tenemos tres opciones. Sin embargo, ninguna de esas opciones realmente es tan fiable. ¿Por qué? Digamos, en el caso de las librerías vas a encontrarte libros que son escritos por personas de hace un par de años, o sea que son 2000, casi 2000 años de diferencia de Jesús. Si vas a buscar en Google, te va a salir inclusive cualquier cantidad de locura sobre Jesús. Tal vez te topes con un Jesús histórico, tal vez te topes con un Jesús gnóstico, tal vez te topes con un Jesús. Hay un libro que inclusive se llama de que Jesús murió en ¿cómo que se llama? Se murió un hombre en la India que, bueno, eso. Y te pones a leer eso y te vas a encontrar con una locura allí. Te vas a poner a tocar allí, te vas a poner a buscar y vas a encontrarte material que hable de Jesús hasta Jesús el filósofo. Vas a encontrar un montón de cosas sobre Jesús. Así que eso tampoco es la mejor manera de aprender de Jesús. En el caso de Flavio Josefo y todo esto, inclusive en sus escritos ni siquiera escribe Cristo bien, sino que escribe Crestos. Así que con eso ya nos da una idea de que tampoco yo voy a confiar mucho de Flavio Josefo. Me sirve para entender que sí existió Jesús. También en los escritores romanos voy a encontrar lo mismo, no tienen todavía no me pueden dar muchas opciones. Entonces, todos estos materiales que yo puedo encontrar, eh, aún así no van a ser relevantes a la hora de que yo quiero saber quién es Jesús. Ya usted sabe dónde yo lo estoy dirigiendo, ya usted lo sabe. Y es aquí. Una mejor opción sería leer los testigos presenciales, lo que los testigos presenciales tenían que decir acerca de Jesús. ¿Cuáles son esos testigos presenciales? Los discípulos, los apóstoles, estos hombres que el Señor escogió. Entonces, en la Biblia, que es nuestro libro de referencia y de norma y de autoridad, en ese libro, en la Biblia, tenemos 4 biografías de Jesús. 4 biografías de Jesús. Y esos son los evangelios. Los evangelios, el evangelio según Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas y el evangelio según San Juan. Los 3 primeros conocidos como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, o sea que los puedes poner uno al lado de otro y compararlos y puedes ver la secuencia, cómo avanza y puedo comparar las narraciones y todo esto. Aún así, hay unos que tienen pasajes que no están en el otro, pero sí hay una secuencia que uno puede llevar comparando. Cada uno, obviamente, son 3 autores diferentes, va a añadir una cosita que de repente se enfocó en una historia, el otro en otra historia, pero en general los puedes comparar uno al lado de otro, por eso se llama sinópticos, sin de junto y ópticos de ya usted sabe, pues de ver, de viene la palabra ahí, la óptica, ¿no? Entonces sinópticos, o sea, los puedo ver juntos. Y tenemos ahí el Evangelio de Juan, que es el Evangelio complementario, este Evangelio que va a darnos más luz sobre otros temas que las otras 3 biografías no nos van a dar. Entonces, este estudio vamos a centrarlo en el libro de Marcos. ¿Por qué? Marcos tiene 16 capítulos. Marcos inclusive se le conoce como el Evangelio de la Acción, porque Marcos va al grano. Marcos se escribió para una audiencia romana y la audiencia romana era gente práctica, o sea, eran guerreros, era gente que eran prácticos, no querían mucho bla, 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 querían que fueras al grano y Marcos lo hace. Obviamente Marcos conoció a Pedro, fue contemporáneo de Pedro, y Marcos aprende de Pedro, inclusive Marcos también aprende de Pablo en el estudio de la carta a Colosenses que estuvimos viendo y que terminaremos ya ahora sí, creo definitivamente el domingo próximo. eh, eh, Marcos vimos que también estaba con Pablo y compartió con Pablo, ahí le llaman también Juan Marcos. Entonces vemos que Pablo le comparte, obviamente, eso es segurísimo. De hecho, vemos también un toque, hay una disputa, voy a irme un poquito aquí más académico, pero hay una disputa entre
entre si Marcos escribió el Evangelio con un sentido petrino, o sea, influenciado por Pedro, narraciones de Pedro, o paulino. Entonces, algunos dicen, no, Marcos es petrino, otros dicen, no, en verdad Marcos tiene un toque paulino. Bueno, eso nada para que usted sepa eso en detalle. Pero, ¿por qué digo esto de si es petrino o paulino? Porque realmente Juan Marcos los conoció a los dos, aunque estuvo más apegado a Pedro, pero también compartió con Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, eh, ahí tenga ese detalle, tenga ese detalle. Lo importante aquí que Marcos se aprendió de Pedro y aprendió de Pablo, eh, no quiere decir que aprendió de uno, sino de los dos. Y eso es tremendo porque quiere decir que Pablo le comparte las visiones que tiene de Jesús y las revelaciones que Jesús le da a él, y obviamente Pedro caminó con Jesús, y Pedro es un hombre que tenía preeminencia en la iglesia primitiva, o sea que, qué manera, ¿no? O sea, Pablo el apóstol de los gentiles, Pedro uno de los líderes de la iglesia primitiva, y a quien el Señor también en una forma le dice, que apacienta mis ovejas, encárgate de la grey, o sea, le da un liderazgo al Señor, así que, ¿qué más que Marcos tiene su influencia de estos dos grandes hombres de Dios, que el Señor escogió para su labor? Y entonces Marco escribe este evangelio, pero lo bueno que a pesar de que tiene información de este nivel, es práctico, por eso repito, se llama el evangelio de la acción, es breve. Es el más corto de los cuatro, y ese es el que nos vamos a basar. Entonces, ya he dicho un par de datos de Marco, usted, si no va a ver el video después, ya anótelo porque es muy importante. Yo no anoto todo en las diapositivas porque eso es un solo. No, usted no va a poder ni escucharme porque va a estar leyendo todo lo que está allí, copiándolo y se va a enredar todo. Entonces, nada más son datos importantes que puede tener usted. Entonces, siguiendo, Marcos, según la mayoría de los estudiosos, entonces fue el primer evangelio escrito y es el más claro y el más conciso. Como repito, el evangelio de la acción, por eso es el más conciso. El más claro, obviamente, porque Marcos escribe una audiencia en la que tiene que ser claro y concisa y conciso. Y el otro punto también, en cuanto a que es el primer evangelio escrito, yo todavía no me decido si para mí es Mateo o Marcos, pero bueno, la mayoría se inclina por Marcos, así que ya mi opinión en este caso no importa, no importa. Habiendo dicho eso, entonces vamos a proceder. A proceder. El contenido del libro se basa sobre todo en las enseñanzas y testimonios de Pedro sobre la vida de Jesús, pero recuerden que le dije ahorita que también Pablo influenció mucho en eso. Ahora, en el contexto y trasfondo histórico y bíblico del tiempo de Jesús, vemos que Jesús aparece en un momento de la historia donde había pasado 400 años de silencio, así se le conoció, 400 años de silencio desde que se escribió Malaquías en el 430 antes de Cristo, cerca del 430 antes de Cristo, que se escribe Malaquías, el último ya profeta ahí que escribió ahí en el Antiguo Testamento. Hay un silencio de parte del Señor, no hay profeta, no hay profeta. En ese tiempo, claro, para los que han sido católicos o entienden la fe católica o han tenido experiencia con la fe católica o tienen una Biblia católica, la Biblia de Jerusalén es tremenda Biblia, me encanta mucho esa Biblia, es una de mis versiones favoritas, y es una Biblia católica, la Biblia de Jerusalén. Y ellos, como repito, los que han tenido esta experiencia, se han topado que hay unos libros que no están en la Biblia que se le llama protestante, que realmente no es la Biblia, no es protestante. Entonces, que se le llaman también esos libros deuterocanónicos, o sea, segundo canon, porque se añadieron después. Bueno, esos libros que son Tobit, Macabeos 1 y Macabeos 2, Sabiduría de Sirá, Eclesiástico, el libro de Judith, dije Judith, dije Tobías, creo, las historias añadidas a Daniel, Bel y el dragón, la historia de Susana, todo esto que no estaba en los escritos judíos o hebreos, se escribe en este periodo de 400 años de silencio. Se escribe en este periodo de los 400 años de silencio. O sea, se escribió, por poner un ejemplo, tal vez me equivoque, no quiero equivocarme, pero bueno, por decir así, que el libro de los Macabeos se escribe alrededor, digamos, entre el año 100 y el año 160 antes de Cristo. Los dos, Macabeo 1 y Macabeo 2, por un tal Jasón. Entonces,
Asimismo, vamos a ver los otros escritos, son escritos en ese mismo periodo de tiempo mientras se traducía la Biblia hebrea, o sea, el Tanakh, el Antiguo Testamento, en Alejandría. ¿Para qué digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque de salida, como cristianos, tenemos que también ya ir sabiendo el canon bíblico, o sea, lo que nosotros tenemos como Biblia. Nosotros tenemos como Biblia. Eso es parte de qué es el cristianismo. ¿Por qué? Porque si yo soy cristiano, tengo que saber cuál es el libro inspirado y aunque no va a ser una clase de bibliología y voy a pasar un poco rápido por esto, quiero que usted tenga algunos puntos claros. Estos libros judíos, Tobías, todo esto que mencioné, que son libros deuterocanónicos, que son segundo canon, deutero es segundo, estos libros no son inspirados por Dios. Ahí es donde viene el problema con los hermanos eh, católicos romanos, porque ellos sí dicen que son inspirados. Sin embargo, no se trata de que el protestante niegue la inspiración de esos libros, se trata de que esos libros han sido escritos directamente en griego, y eso no es, eso repito, no se trata de protestantismo, se trata de historia. Esos libros fueron escritos directamente en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en arameo y pocas partes en arameo y su mayoría hebreo. Cuando están traduciendo estos libros en Alejandría, también se añaden entonces, eh, se escriben y se añaden estos libros en griego. O sea, jamás todavía fue escrito directamente en hebreo ni en arameo, sino directamente en griego. Ahora, repito, si hay 400 años de silencio, quiere decir que Jesús Dios no ha hablado en esos 400 años, por eso se llaman 400 años de silencio. Dios no ha hablado. El mismo libro de Macabeos dice que no hay profetas en ese tiempo. El mismo libro de Macabeos dice no hay profetas. Entonces, ¿quiénes eran los que escribían los libros? Los profetas. ¿Por qué quieren a los profetas? Los que recibían la revelación divina y la daban al pueblo. ¿Ya? En un curso casualmente de hermenéutica decían que la revelación bíblica tiene tres tiempos. Tiene cuando el profeta la recibía, ese es el primer tiempo. El segundo tiempo es cuando el profeta escribe, y el tercer tiempo es cuando el profeta dice la profecía. Y repito, profecía en el sentido de la palabra de Dios, no de que no todo era vaticinios y catástrofes ¿cómo se llama? Visualizando futuras catástrofes. Eh, Hay partes que sí, obviamente, pero el papel del profeta era comunicar la palabra de Dios. Eso es lo que en hebreo es el Nabín. Bueno, Nabín en plural, pero son los profetas, ¿no? Que comunicaban al pueblo la palabra de Dios. Por eso el libro de Hebreos dice, Dios habiendo hablado mucho tiempo a través de nuestros padres, los profetas, o sea que Dios hablaba a través de los profetas al pueblo. Y se supone, si usted analiza el sentido básico de esto, hablar al pueblo, el profeta hablar al pueblo de parte de Dios, imagínese una conversación que sea pura maldiciones y no haya comunicación del carácter de Dios, del pensamiento de Dios, de lo que Dios quiere para su pueblo. No sé si me entienden, o sea, imagínense que cada vez que Dios habla de que si es como la gente vea la profecía hoy, imagínense que Dios cada rato que hablara, le hablara a Israel diciéndole que que lo iba a destruir, pues. O sea, nunca hay profecía entonces acerca del Mesías que vendría, nunca habría profecías de restauración, nunca habría entonces profecías de bendición, promesas de bendición. No habría nada de eso si solamente fuera vaticinios de catástrofes y castigos. Entonces, entendamos esto, el profeta es el que comunica la palabra de Dios. En este caso, hoy, sin entrar en un estudio tampoco de los dones espirituales ni de los ministerios de la iglesia, hoy el profeta es el que predica la palabra de Dios, para que usted entienda esto. Entonces, los profetas tenían revelación y plasmaban, escribían y eso quedaba plasmado. Entonces, estos libros deuterocanónicos se escribieron en griego en Alejandría y obviamente no había profeta. Y ese periodo está incluido en los 400 años que menciono aquí de silencio. El pueblo tenía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, pero ninguna nueva revelación había sido dada por 400 años. El pueblo elegido de Dios, o sea, Israel, esperaba la venida del Mesías, esperaba la venida de un Mesías, como Moisés, como lo fue también David, como lo fue Salomón, ¿ya?
O sea, esperaban esa venida de ese Mesías. El problema es que lo esperaban a su modo. Cada secta judía esperaba al Mesías de una manera, como ya he mencionado. Los fariseos con alguien que hiciera prodigios y milagros como Moisés, los saduceos con alguien con un poder político poderoso, los esenios con una filosofía reveladora, los celotes con un guerrero como Alejandro Magno, que viniera a conquistar así el mundo, y así todos los grupos judíos que habían esperaban al Mesías a su manera, a su manera. Así que, ¿qué pasa? Que Jesús no vino a la manera que la gente lo esperaba, sino que vino como había sido profetizado ya en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que se olvidaron de que el Mesías iba a sufrir. Los celotes se olvidaron que iba a ser un siervo sufriente. Marcos describe al Mesías como el siervo sufriente. Imagínense, Marcos escribe al Mesías de esa forma. O sea, Marcos presenta al Mesías, a Jesucristo, lo presenta como el siervo sufriente. Yo estoy haciendo así porque acá está mi Biblia, entonces estoy aquí. Entonces, dice, ¿por dónde está señalando Pablo? Bueno, estoy aquí señalando mi Biblia porque... Entonces, lo escribe como el siervo sufriente. Entonces, el problema de los judíos de la época era que entonces se olvidaron de las profecías mesiánicas que apuntaban al sufrimiento del Mesías. Obviamente Isaías 53 y entre otras en Zacarías también hay otras profecías que involucran el Mesías de sufrir. Hay muchas. Entonces, el punto es que en esos 400 años no hay nada de revelación, hay silencio de parte de Dios, el pueblo espera un Mesías, está ansioso por ver cuál es el Salvador, cuál es el que va a redimir a su pueblo, el que va a salvar a su pueblo. Están pensando, ese Salvador, ese Mesías nos va a salvar de los romanos, del cual eran cautivos en esa época. Digo, no la cautividad como Babilonia ni Asiria, ¿no? Pero eran igual, el imperio que gobernaba era el imperio romano y obviamente había opresión. Así que en ese contexto, hermano, y es importante que en ese contexto usted entienda, ¡boom!, aparece Jesús. Aparece Jesús. Y de allí entonces Jesús trae una enseñanza, trae un mensaje. Y de ahí entonces nosotros, luego que tenemos este mensaje, que tenemos esta enseñanza, empezamos a vivir de acuerdo a lo que se nos enseña. Y allí empieza entonces a surgir lo que es el cristianismo. Muchos dicen, y hay videos en YouTube y todo, y que no, Jesús no fundió el cristianismo, que todos empiezan a tirar un montón de argumentos, inclusive un hombre de paja, en esos argumentos, diciendo que Jesús no inventó el cristianismo. O sea, Jesús no dijo de que, bueno, vamos a inventar una religión que se llama cristianismo. Claro que no. Pero el cristianismo se basa en las enseñanzas de Jesús. Pero saben, hermano, y vuelvo a las dos preguntas que hice al inicio, ¿saben por qué el mundo cree y los ateos y escépticos producen este contenido? Porque de verdad, hermanos, que hoy en día muchos cristianos, de verdad, eso no es lo que fundó Jesús. Es que de verdad que sí. O sea, cuando estos ateos y estos escépticos dicen eso, es verdad. Jesús no fundó eso, porque el mensaje de Jesús era diferente a lo que muchas iglesias hoy enseñan y viven. Así que esas dos preguntas nos van a perseguir ahí a lo largo de este curso. Bien, ahora vamos a avanzar, vamos a leer ahora, vamos a ver ahora la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Déjame ver si no se me quedó nada. Ajá, sí, estamos bien. La autoridad de Jesús. En este contexto entra, como dije, entra Jesús y aparece Jesús y vamos a leer ahora Marcos 1:1. ¿Qué dice Marcos 1:1? Dice, mire la introducción que da Juan Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Repito, para saber qué es el cristianismo, yo tengo que saber primero quién es que el cristianismo toma como no el fundador en el sentido estricto de la palabra, pero sí como, obviamente, el que nos trajo la enseñanza de lo que hoy nosotros consideramos como cristianismo, de lo que hoy nos hemos apartado mucho. Entonces vemos lo primero, el principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Marcos nos dice, Hijo
de Dios. Hijo de Dios. Habiendo dicho esto, entonces, quiero que meditemos en dos cosas de este pasaje, y son las que están escritas aquí. ¿Qué significa entonces evangelio? Ahí está, no tiene que responder para que no sea tímido y no se preocupe. Evangelio significa buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Digo, buenas noticias, porque es singular. Así que, en otras palabras, Marco nos presenta la buena noticia acerca de Jesucristo. O sea, cuando usted lee ahí, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, te dice, principio de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, Marcos es claro desde el principio que la vida y el ministerio de Jesús son buenas noticias para nosotros. De hecho, él considera que es la mejor noticia que el mundo escuchará jamás. Y eso vamos a ir viéndolo. Así que en el pasaje que acabamos de ver, un solo versículo ya nos tira tremenda luz de lo que es el cristianismo. El cristianismo se fundamenta en las buenas noticias, en la buena noticia de Jesús. Y esa noticia vamos a ir describiéndola poco a poco. Bien, vamos a ir, el tiempo pasa volando, ya vamos a seguir aquí. Los que copian pueden ir copiando mientras yo sigo explicando. Entonces, vemos que el pasaje utiliza el término hijo de Dios, para lo cual hay un par de implicaciones. ¿Cuáles son esas dos implicaciones que vamos a ver? La Biblia enseña que Jesús es Dios. Eso está allí. Si le queda duda, vaya a Juan 1:1 y a otro montón de pasajes que lo dice también, pero Jesús es Dios. Pero Jesús es Dios en el sentido de, acuérdense de la doctrina trinitaria. Jesús es Dios porque Él es el Hijo y es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. O sea, Dios es uno. Ya repito y lo repetiré hasta que se le grabe en esencia y tres en personas. Entonces, Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero Jesús también es el Hijo de Dios, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, vemos aquí que nos dice que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto también es Dios. Pero también este título de Hijo de Dios nos enseña algo más. En el antiguo cercano oriente, la frase se utilizaba como un título de realeza y de autoridad. De hecho, ¿se acuerdan los faraones? Los faraones también eran vistos como dioses. Eso usted lo sabe. Eso es básico. Los faraones eran vistos como dioses. Y ni siquiera el antiguo cercano oriente se quedó esa idea, porque se acuerdan los que saben también un poco de historia, que los romanos, los emperadores, también se hacían tratar como dioses. ¿Ya? Hay una historia inclusive que a una estatua de Zeus, Calígula la decapita y pone entonces su busto allí. O sea, Calígula quita la cabeza de Zeus y pone su cabeza y su busto allí. Él dice, no, yo soy Dios. Imagínense, tanto poder tenían estos emperadores que se creían Dios. O sea, que cuando hablamos de Dios, entonces, repito, estamos hablando de que esto conlleva realeza y autoridad. O sea, no es cualquier cosa. Entonces Jesús no pretende ser solo un rey ordinario, o sea, hablando de realeza, no pretende ser solo un rey ordinario que gobernó un país, una región allí, no, sino que portaba una autoridad única. ¿Cuál es esa autoridad? Esa autoridad es la autoridad de Dios, su Padre. Hoy puse su Padre en minúscula. Bueno, su Padre, y así Él vino a la tierra como el rey legítimo sobre toda la creación. Eso es lo primero que tenemos que saber de Jesús y es lo que Marco nos dice en el primer versículo. Jesús no pretende ser un rey ordinario. Ahora, si Él es rey, yo soy un súbdito y el súbdito obedece el mandato del rey. De lo contrario, recibe castigo. Ahora, Él es rey. Él es rey. Y como Él es rey de todos, le reconozcan o no le reconozcan. Por eso Él puede castigar, pero también puede premiar. Él tiene la autoridad y el poder. Y el Padre, como dice Mateo 28, Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. O sea, imagínense, Él es rey. Él no, y de aquí tenemos que saber eso, Él es rey, punto. Créalo o no, acéptelo o no, Él es rey.
Bien, y Él es Dios, y Él es el soberano, y el todopoderoso. Entonces, Él vino así como rey legítimo sobre toda la creación a la tierra. O sea, Él no vino a gobernar solamente un pueblito y solo a ser parte de gobernar una región como los emperadores hasta el momento habían logrado. Alejandro Magno, que había dominado todo el mundo conocido, aún así le faltaba mucho por recorrer y allá en la India fue donde sufrió. Y así le pasó a todos ellos, pero Jesús, su autoridad sí se extendió a todo el mundo. Bien, vamos a leer ahora sobre la autoridad de Jesús, pero ahora como maestro. Vamos a ver ahora como maestro. ¿Qué nos enseña Marcos 1 del 21 al 28? Quiero vamos a hacer esto un poco interactivo. Quiero que alguien lo lea. Alguien lea Marcos 1 del 21 al 28. Amén. Adelante. Ok. Jesús expulsa un espíritu maligno. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga, que estaba poseído por un espíritu maligno, comenzó a gritar: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó: Sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. ¿Tiene tanta autoridad hasta que los espíritus malignos obedecen sus órdenes? Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Oh. ¿Prestaron atención al pasaje? Espero que sí, porque ahora va a hacer preguntas. Qué tremendo eso. Primero, ahí como leyó nuestra hermana Rosy, entraron en Capernaum y fueron a una sinagoga. Los maestros de la ley, los rabinos, tenían la costumbre, y esto es importante porque mira que ahí dice que se admiraban porque enseñaba como quien tiene autoridad. Y noten esto, un poco del contexto de la época es que, y no solo paró allí, eso sí, siguió hasta el día de hoy. La sinagoga se acostumbraba a leer los rollos y luego que leían los rollos, no era que se hacía una interpretación así de una persona como quería, sino que se iba a comentarios ya escritos de otros maestros rabinos sobre el pasaje. Es como hoy. Hoy, a veces que yo consulto estudiando cosas, algunos pasajes y quiero entender la mentalidad judía de cómo ven ese pasaje. Eh, yo uso una Biblia, el Tanakh, y entonces me voy a usar el Talmud, un comentario del Talmud o del Mishnah o de la Midrash. Y hay, por ejemplo, inclusive cuando hablo con amigos judíos, judíos, no, no judaizantes de cristianos revestidos de judaísmo, sino judíos verdaderos, ortodoxos, por lo general hay uno que es muy respetado que es Rashi. Entonces siempre que yo digo, oye, mira este pasaje, me dicen, bueno, sí, el gran sabio Rashi dice, entonces siempre, y eso también, ahora, en el tiempo de Jesús era más todavía. Entonces, quiero que usted tenga este concepto en su mente. Hay una imagen allí de los maestros rabinos, que eran los rabinos, los maestros de la ley, los maestros. Sin embargo, ellos leían el rollo y usaban interpretaciones por ejemplo, usaban también estaba el Targum de Jonathan, que es famoso también, y todo esto. Y usaban otro por poner un ejemplo, ¿no? Pero usaban otros escritos de maestros rabinos que habían hecho estudios sobre el texto y tenían eso. Y en este contexto llega Jesús y enseña con denuedo, con toda la sabiduría de Dios. Y ellos dicen, oye, este enseña diferente. O sea, aquí estamos viendo la etapa de Jesús como maestro. Y aquí, porque yo creo que ya no voy a avanzar más porque voy a decirles algo.
Y aquí ya quiero mostrarle algo en el libro de Marcos que tal vez usted nunca haya visto, y por eso, aunque esta clase parece sencilla, hay cosas que voy soltando allí que son un poco más complejas, pero complejas en el sentido de que nos dan luz sobre temas que a veces el cristianismo actual ha oscurecido. Y yo quiero que vea algo. Mire esto, Jesús enseñaba como que tiene autoridad, pero en esto de enseñar, porque aquí hay un milagro. Nuestra hermana Rosy leyó el pasaje y vimos que hay un milagro. Hay una persona que tenía un espíritu inmundo. Entonces ya este pasaje, lo primero que el cristiano actual ve, y no solo el actual, mucho en toda la historia de la iglesia, lo que quiere ver es milagros, quiere ver liberaciones, por eso hay famosos cultos de liberación, por eso hay todo este show que se arma y todo este espectáculo, porque eso es lo que es, y todo un morbo en la iglesia. Y todo esto que sale en chiste, como de que el pastor le preguntó, dime tu nombre, y él le dice, no te lo voy a decir, y dice, bueno, voy a buscar una Coca-Cola, y el demonio le dice, sí, tráeme una a mí también, y toda esta burla porque esta burla lo produce todo este pensamiento. Entonces muchos están enfocados, cuando ven este pasaje se enfocan en el milagro. Yo les voy a mostrar hoy otro enfoque que usted debe tener y que debe valorar de hoy en adelante. Y presta atención a esto. ¿Qué dice? Y ahora sí quiero que cada uno me lo lea, o sea, que participen más, porque vamos a leer varios pasajes. Yo quiero que alguien me lea. Marcos 1, versículo 14. Alguien que me lo lea, por favor. Quiero que todos participen, aunque sea leyendo, los que tengan Biblia, pues. Y presten, por favor, les ruego que presten atención a esto. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? Porque muchos creen que Jesús vino aquí para estar sanando, haciendo milagros y todo esto, y por eso entonces andan por allí, y que no, que Dios me mandó a sanar, Dios me mandó a liberar, Dios me mandó a exorcizar, Dios me mandó a pedir plata, Dios me mandó a robarme los diezmos. Bueno, eso no lo dicen, pero lo hacen mucho. Pero bueno, sorry, está en el video, ni modo, ya quedó. Pero vamos a Luis Serrano, léeme Marcos 1:14. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Oh, Jesús vino, presta atención, a Galilea predicando el evangelio de Dios. Ahora tú que estás allí mismo, Luis, léeme el 15, escuchen esto, escuchen el 15 con mucho cuidado. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahí está. Él vino predicando el evangelio y ese evangelio exige una respuesta. No liberación, no show, no nada de estas cosas, sino que dice, el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Eso es predicación, eso es predicación. Pero vamos a ver, pues, qué tan relevante es la predicación para Marcos cuando escribe este evangelio. Alguien que me lea Marcos 1:21. Que bueno, ya, no, ese no, porque ya Rosy lo leyó. Marcos 1:21 que dijo, lo leo de nuevo, entraron en Capernaum, enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y vemos el 22 que dice que se admiraban de su enseñanza. Pero ahora sí, quiero que alguien más me lea entonces Marcos 1:38. Luis Castillo. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ok, miren eso. Quiero que lo leas de nuevo, más lento, para ver si así puede grabarse en la mente de los hermanos. Yo no estoy diciendo que no se le puede grabar, estoy haciendo mi énfasis, tú sabes, ¿no? Dale. Okay. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué vino? Predicar. Entonces, ¿dónde están los milagros, la sanidad, los prodigios, las señales que anda buscando la gente hoy? O sea, y noten aquí, por eso es importante el ministerio de la predicación. Hermano, yo por mucho tiempo, como músico que soy, obviamente yo odiaba la predicación porque lo que yo quería era tocar, hermano. Vamos a tocar, que eso es lo que yo quiero. No, esa predica es un atraso, que eso es tiempo perdido. Hay que estar tocando, hay que estar alabando. Y yo era un impío ahí tocando en la iglesia, hermano. El ministerio de la predicación, como dice Corintios, Pablo en Corintios, Dios en su sabiduría le plació salvar a la gente por la locura de la predicación. Y Pablo no saca eso de la nada porque él le dio la gana. Es que Jesús dice, para eso he venido.
Hay gente que canta para esa hora he llegado, para entonces se creen Esther y entonces han venido de que para esta hora no. Usted como creyente ha venido a predicar, usted es cristiano para que predique la buena nueva de salvación. No para que esté buscando prodigios, milagros, señales, sanando, buscando sanidad, culto, ay, culto de sanidad, vengan, y yo no sé quién se sana, a la final no sé, la vez pasada hubo uno que oró por una que tenía cáncer y después, una semana después se murió y había declarado sana ante todo el mundo. Por eso pasan estas cosas, porque se olvidan que el ministerio principal es la predicación. Ahí lo dijo Jesús, para esto he venido, para predicar. Ahora, tremendo, tremendo. Gracias, Luis Castillo. Ahora vamos a pasar a otro. Ya estamos acabando. En 5 minutos terminamos. Quiero que lean ahora Marcos 2, versículo 2. ¿Alguien más? Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. ¡Wow! Vean eso. ¿Qué hacía Jesús? Les exponía la palabra. Bien, vamos a ver alguien más que lea el capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Kevin. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Vean eso. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Se dan cuenta? Qué tremendo eso. Vamos a leer otro pasaje, así que otro voluntario. Vamos a leer. Ajá. Marcos 3, versículo, 14. Escuchen eso. Ahí, sí, 13 y 14 mejor, 13 y 14. ¿Alguien? 13 y 14, dale, Yader. 13 y 14 de Marcos 3, por favor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Oh, espérate, para enviarlos a qué, a hacer shows, a andar poniéndole la mano a la gente ahí, que le entre el arrebato, a andar vendiendo cultos de sanidad, de liberación. No, hermano, la Biblia es clara, hermano, yo no sé. La Biblia es clara. Tal vez este video lo vean otros hermanos en un futuro y me escriban abajo en los comentarios y me van a decir, no, la que tú eres, hermano, ahí está lo que la Biblia dice. Sé que también me van a escribir otros pasajes. Sí, pues la Biblia también dice esto, la Biblia no se contradice. Tal vez ya me adelanto a los pasajes que me van a escribir en los videos abajo, están fuera de contexto. Yo estoy leyendo aquí un contexto y aquí vamos claramente que el papel de Jesús fue predicar. No leímos el de Juan al inicio, en el capítulo 1 también, que también Juan Bautista era para predicar y ahora vemos que él manda a los otros a predicar. Imagínate. Vamos a leer otro más, capítulo 4. A ver. Sí, capítulo 4, por favor, alguien que lo lea. Capítulo 4, versículo 1. Mabel, adelante. Escuchemos. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Vean, léete el 2 también. Escuchemos. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en sus enseñanzas. ¿Sigo? Bueno, ahí ya, porque ahí viene la parábola, pero vemos el énfasis, el versículo 1 decía, comenzó a enseñar de nuevo, vemos que era algo que el Señor estaba haciendo constantemente, enseñando, y vemos que de nuevo lo que quise que leyera el 2 era porque de nuevo decía, y les enseñaba muchas cosas en parábola, ¿ya? Alguien que lea ahora para ver, vamos a ver si falta, el 4, versículo 34.
34. Pero Y no sin les parábola, decía nada sin las parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte. Vean, así como leyó Jody, dice, y sin palabras no les hablaba, sino que les explicaba en privado. O sea, vemos también que no solamente vemos que enseñaba, sino que se preocupaba por explicar. Ya, el contexto no, ese de que le explicaba parte de los discípulos, porque hablaba en parábola, ahí es porque estaba explicando en parábola en señal de juicio a unas personas allí, pero los discípulos que supuestamente debían entender estaban perdidos también. Así que él les explicaba esto. Vamos a leer un par más, vamos a leer nada más el 6, versículo 2. 6, versículo 2. Vamos ahí, leemos y paramos. Amén. Ajá. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Vean eso de nuevo, ¿se dan cuenta? De nuevo comenzó a enseñar en la sinagoga. Entonces vemos que digo, repito, antes de leer lo que les iba a decir y terminar, vemos en la importancia, llegamos hasta el capítulo 6, imagínense, de 16 capítulos, en 6 capítulos Marcos hace énfasis, y digo, no sigue porque después empieza otra parte del ministerio. Acuérdense que los evangelios también tienen la parte del ministerio de Jesús dividido, ¿no?, en secciones. Por ejemplo, aquí en Marcos, yo anoté unas que yo tengo aquí del 1 al 8 de quién es Jesús, del 8 del 27 al 10, cómo responde a lo que es Jesús, y del 11 al 16, no, Jesús responde en el 8 al 10 y en el 11 y 16, cómo él va a ser siervo sufriente. O sea que del 11 al 16 se enfoca en esa parte del siervo sufriente. Pero vemos la importancia de la predicación, cómo hace énfasis en estos 6 capítulos primeros. Entonces eso ya nos dice algo. ¿Por qué? Porque hablo de eso, apenas hablamos de milagros, hablamos de eso. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje sobre la autoridad que tiene Jesús? Primero, la autoridad como maestro. Él vino aquí a enseñar, a predicar. Dice, este pasaje vemos que la autoridad de Cristo se refleja en su enseñanza. La autoridad de Cristo se refleja en su enseñanza y nosotros reflejamos la autoridad de Cristo y que Cristo es preeminente, que Cristo es soberano a través de la enseñanza, a través de la predicación, y lo presentamos al mundo como el Salvador por medio de la predicación, no por medio de otra cosa. Los milagros, como les voy a leer ahorita algo, los milagros tienen un propósito, vamos a ver luego, mejor vamos a verlo luego porque ya vamos a acabar, pero vamos a ver que el punto no son los milagros. Hoy la gente se enfoca en eso, por eso es que entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que, voy a cerrar aquí, pero todavía no, ¿qué tiene que ver eso con lo que iniciamos hablando de qué es el cristianismo? Porque muchas personas piensan mal del cristianismo porque han entendido el cristianismo una campaña de milagros, van, no son sanados, y entonces el cristianismo es falso, el cristianismo es engaño, el cristianismo es fraude. Me vendieron algo que no hicieron. Vemos que otros andan buscando, miren, lo he visto, van tras pastores que te pongan la mano y te caigas al suelo y andan ahí y entonces como que ahí dale, túmbame. O sea, andan buscando que lo tumbe. Claro, y pasa un inconverso y ve eso y dice que es esa locura. Entonces, ahora, cuando hablamos de la locura de la predicación, no es que la predicación, yo tengo que predicar como loco, hablamos de la predicación, la locura de la predicación es que para el inconverso es locura porque no entiende cómo alguien me salva muriendo. Jesucristo es mi Salvador, ¿por qué? Porque murió en la cruz. ¿Cómo es tu Salvador muriendo? Eso es locura, ese tipo de locura, es locura en el sentido de la sabiduría humana, no es que parece locura y que sí, yo estoy predicando y estoy haciendo así, moviéndome así, no. Entonces, la locura de la predicación no es lo mismo que la locura, ¿cómo se llama? Emocional, hablando de problemas mentales, no, estamos hablando de la locura de la predicación en cuanto de que es irracional para el inconverso entender estas cosas, hermano. Entonces, por eso estas falsas campañas de sanidades, campañas de milagro, campañas, eso famoso
lo que trae decepción a la gente. Se convierte en 5 personas, después vieron que no funcionó, se convierte en 100 y se vuelven y se apartan. ¿Por qué? Porque se ha perdido el énfasis que el mismo Jesús nos enseñó. El cristianismo, escuchen esto, el cristianismo se fundamenta y se alimenta con la exposición de la palabra de Dios. Como iglesia, ojo, claro, usted tiene que alimentarse en su casa leyendo sus devocionales, su oración, todo esto. Pero, ¿de qué manera la iglesia crece? Cristianamente. Porque si soy seguidor de Cristo, ¿quién me dice cómo sigo a Cristo? La palabra. Pero a veces necesitamos que nos ayuden a ver qué significa la palabra, porque a veces hay unas personas que no leen bien, hay otras personas que no pueden interpretar correctamente, entonces necesitan una persona que les explique. Y ahí es donde entra la predicación en la iglesia, la importancia de la predicación en la iglesia. Y Jesús lo dejó claro en este Evangelio de Marcos, lo deja claro, la importancia de la enseñanza.